les muestro estos objetos, inmediatamente nos remiten al Perú. Sin embargo, mi invitado de hoy tiene una relación especial con el torito de Pucará, tiene una colección de más de 600 toritos y ese amor a la patria, lo que significa la peruanidad. Y por otro lado está presente el pisco que es plata líquida, el pisco que habla de los productores y que habla de su amor por nuestro país, el Perú. Hoy tenemos la mirada de Johnny Schuller. Johnny, bienvenido a tu casa. Qué bueno Gracias. aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Recordando muchos años. Recordando muchos Toda años. nuestra vida en el pisco, en la música criolla, en las jaranas. Ajá. Muchos años. Que es la identidad, ¿no?, que tenemos. Johnny, pero muchos que ahorita de repente nos están viendo saben de tu relación con el pisco, pero a mí me gustaría que también conozcan tu historia, ¿no? Porque tú tienes una historia muy linda, una niñez que hace que hoy seas lo que eres, ¿no? ¿Qué recuerdos de estos primeros años de vida de Johnny Schuller? Bueno, en realidad muy poca gente sabe que la niñez, cuando éramos muy chicos, 4 o 5 años, pata al suelo. O sea, papá quebrado, no tenía negocios, la granja de pollos había quebrado. ¿Dónde vivían? Vivíamos en Santa Clara. En Santa Clara. En Santa Clara. Mi papá después de la Segunda Guerra Mundial, vino al Perú, pues estuvo en el Perú antes de la guerra, se fue a Bolivia porque lo contrataron para trabajar allá, regresó acá y puso una granja de pollos. ¿Y dónde nació tu papá? Mi papá nació en Alejandría, en Egipto. Papá francés, mi papá nació francés. Papá francés, mamá suiza. Pero el abuelo muere en la primera batalla, en la Primera Guerra Mundial, y la abuela se lleva a sus 3 hijos a Suiza y los nacionaliza suizos. Ajá. Entonces ahí tiene mi papá la nacionalidad suiza. Llega cuando tenía 20 y tantos años de edad, trabaja para Oeschli acá, crea la cristalería de Oeschli en esa época. Está de la guerra, se va, me ofrecen, y se va, termina trabajando en Bolivia, en la selva de Bolivia, donde conoce a mi mamá y donde nací yo. Y después nace Jimmy en Cochabamba y nos venimos al Perú y 2 de mis hermanos nacieron, los 2 menores nacieron en el Perú. Pero esas épocas fueron difíciles porque... O sea, él llega acá y dice, bueno, vamos a hacer un negocio. Voy a poner un negocio, pero él y su primo hermano, pues las 2 abuelas, financian a estos dos nietos y le financian una granja de pollos. El primero en producir pollos por piezas, o sea, piernas, pechugas, encuentros, estas cosas. Ponen una tienda en la avenida Wilson y una en la avenida Larco, que no estaba conectado a Lima en esa época, y quebraron. Quebraron. Y el primo de mi papá se mandó a mudar a Suiza y lo dejó a mi papá con todas las deudas. Y no tenía qué hacer. Entonces agarra, no tenía cómo alimentar a sus pollos. Yo me acuerdo que mi carrito para Navidad me regalaban 4 carritos de plástico. Debe haber sido en 1950, yo tendría 4 años. 4 carritos de plástico que las ruedas eran fijas. No había otra cosa, o sea, no había plata para más. Pero de repente a mi papá se le ocurre, pues, ¿qué voy a hacer? Y pone, Fátima, un letrero en la carretera que dice, todo el pollo que puedas comer por 5 soles. ¿En serio? El resto es historia. ¿No? La Granja Azul. La Granja Azul. ¿Así entonces, empezó? Y así empezó. ¿Pero qué? De nada. Y realmente ibas y él tenía pollos. Y tenía los pollos, entonces compró la papa, el chicote, y no ha cambiado nada. Hemos cumplido 75 años la Granja Azul. Y esta manera de hacer el pollo, que a veces decimos el pollo a la brasa, se inventó todo aquí, pero tiene una historia detrás, ¿no? Desde la máquina. La máquina también, porque los primeros, por ahí tenemos la foto, los primeros eran unos espiedos largos que eran como trinches. Que eso y el pollo que el pollo giraba ahí nomás. Te podías cocinar 4 pollos en cada trinche. Pero empezó a llegar gente. Entonces mi papá tenía un amigo en La Victoria, un suizo, que tenía un taller de metalmecánica. Y les tengo un problema. Y diseñaron el planetario, que es que todo el aparato da vuelta en una dirección, pero cada vara da la vuelta en la otra dirección, porque si no el pollo se cocería de un solo lado. Claro. Y eso fue lo que trabajó. Bueno, ahí fue, pues... Y ahí nace pues todo el pollo de la brasa.
en Granja Azul, el 5 de febrero de 1950, se sirvió el primer restaurante, el pollo a la brasa, en la Granja Azul. ¿Y qué recuerdos de esa época? Porque claro, tú venías de acompañar a tus papás en esta crisis y luego creo que tu papá les da el gran ejemplo de que no importa la adversidad, sino la yo creo que ese es el gran creatividad. ejemplo que siempre comparto con todo el mundo, ¿no? Que tú puedes, de la derrota puedes sacar, puedes hacer éxito. Todo depende de voluntad, todo depende de mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, pasión y amor por lo que estás haciendo, ¿no? Pero ahí está un ejemplo extraordinario, ¿no? Pero la Granja Azul tiene sus secretitos con el pollo, ¿no? Que ya quieres poner una pollería, ¿no? Entonces, tu primaria y adolescencia Yo se estudié da... en el Colegio San Juan en Chaclacayo. Y en esa época no había carretera, no había pista desde la Granja Azul hasta la carretera, era chacra y teníamos que caminar 2 kilómetros para ir al colegio, para ir a tomar el ómnibus, para ir al colegio. Y 2 kilómetros en la mañana para ir y 2 kilómetros para regresar. En toda la mañana, porque no teníamos chofer, camioneta, bus, a veces el tractor nos llevaba, pero sí había forma, pues, si no a caminar hasta el colegio. No, yo pasé una infancia maravillosa. ¿Y qué tal alumno eras? Bueno, yo diría mediocre, pero sí logré entrar a una universidad muy importante en Estados Unidos, ¿no? Ingresé a la Universidad Cornell, una de las Ivy League, una de las más famosas o más importantes, para estudiar precisamente administración de hoteles y restaurantes. Permíteme entonces compartir una mirada contigo. Encantado. Vamos a verla. Bueno, el señor Johnny Schuller para nosotros ha sido todo un líder. Él ha sido la persona que siempre se ha tratado de comportar a la altura de las circunstancias, que todas oportunidades él ha sabido manejarlas con un criterio y una capacidad especial, ¿no? Y sobre todo su afabilidad y la capacidad de que la granja esté presente en muchas situaciones agradables para su clientela. Entonces es todo un personaje, sobre todo por su actitud bastante jovial y con esa personalidad avasallante que ha tenido al trato con el personal, con la clientela y yo diría que en su vida como lo conocemos. Qué bonito, qué bonito. Eso es algo que también creo que tu padre les enseñó, ¿no? El respeto al otro y que la empresa se mantiene con el respeto a cada uno de los que trabajan ahí. Y creo que eso es lo más importante, Fátima. Puedo usar el ejemplo de Alfredo. Ahí estaba Raúl, que ya tiene pues 30 y tantos, 40 y tantos años con nosotros. Pero también teníamos a Alfredo, el pollero, Alfredo Calderón, que trabajó 60 y tantos años con nosotros, ¿no? O sea, que era el maestro pollero, ¿no? La mayoría de ellos son hijos, hasta nietos ya de los que trabajaron originalmente con mi papá. Entonces sí, mi papá tenía eso con toda su gente, ¿no? Desde aquí aprovechamos para hacerle también un reconocimiento a todos los maestros polleros. Ese es otro tema también, ¿no? Reconocer quién mantiene la tradición, este conocimiento que pasa de generación en generación, que ustedes lo ven, y que a veces hablamos del éxito del Perú en todos lados, pero no reconocemos quiénes lo hacen día a día como los grandes maestros polleros de todas las pollerías del Perú. Hoy día creo que se come más pollo a la brasa que ceviche, ¿no? O sea, es verdaderamente... Y por todo el mundo, ¿no? O sea, ya hacen colas. Estaba yo con un amigo, con un cocinero peruano en Madrid, que tiene ya 2 restaurantes de pollería, los tiene full, ya no sabe qué hacer, va a haber 4 o 5 más, dice. O sea, está por todos lados, ¿no? Está en Moscú, en todos lados hay el pollo a la brasa hoy día y la gente hace cola. Ahora, cuando tú, Johnny que tengo al frente, se sienta a comer un pollo a la brasa, ¿qué pasa con tu memoria emotiva? ¿Qué es lo primero que...? Porque hay muchas cosas que significa para ti ese plato de pollo a la brasa. Sí, que me trae sentimientos, pues, para mí, primero un placer extraordinario. Degustar ese pollo es riquísimo. Voy, lo pruebo en otros lados porque es interesante saber qué están haciendo en otros lados, ¿no? Pero lo maravilloso del pollo de la Granja Azul es que no tiene nada. Absolutamente nada, no tiene nada. ¿Y todavía se puede comer así pollo? Solito, no tiene todos estos menjunjes que le echan ahora, de quión, de sillao, de cerveza, de esto, de lo otro. La receta secreta. La receta secreta.
Pero el pollo es rico, sí, a mí me trae. Yo vivo en la casa, o sea, todavía tengo cosas de mi papá, o sea, ¿no? Tengo un par de cuadros, pues. Cuando falleció mi papá, éramos 4 hijos, 4 hermanos y nos repartimos entre los 4 todo. Entonces cada uno tiene, a eso era mi papá, me acuerdo, ¿no? Eso del viejo, al viejo que le decíamos viejo y el viejo, ¿no? El viejo. Además, cascarrabia, ¿no? Pero buenísima gente, ¿no? Un tipo encantador. Bueno, y tu mamá creativo. también, que los tuvo. No, y mi mamá también. Mi mamá nos agarraba a correazos a nosotros, fue cuando nos portábamos mal. Y como Tenía no nos que poner podía a- alcanzar, cuando nos echábamos a dormir encima de la frazada, ahí nos daba con la correa. No, linda la vieja, no, linda. Pero sí. Y bueno, este papá tuyo tan maravilloso que tuviste la suerte de tener, te transmitió muchos conocimientos que al final hace que todo lo vuelques en algo que también es tan peruano como el pisco. ¿Cómo descubres el pisco? Porque me dices, en mi casa, eso sí, botella de pisco nunca hubo. Nunca hubo. ¿Qué pasó? ¿Fue una jarana? ¿Fue una marinera limeña? ¿Qué pasó? ¿Cómo así descubres? Fue una profesión. Fue un hobby que se convierte en una suerte de un interés, que se convierte en una suerte de pasatiempo y que se convierte en una adicción. Era la cata, la degustación. El hecho de, como yo tenía restaurante, yo abrí mi primer restaurante a los 30 años de edad. Sí. Yo y ya en esa época, yo probaba y cataba mis vinos. O sea, yo tuve la suerte de tener un tío en Suiza que era enófilo y muy conocedor de los vinos. Entonces yo, 2 de mis vacaciones, en vez de venir al Perú, me iba a Suiza, donde mi tío, porque me llevaba, nos íbamos a Italia, nos íbamos a España, nos íbamos a comprar vino. Ahí él compraba vinos en toneles, o sea, era porque eran un grupo de 7 amigos que tenían un sótano donde guardaban sus vinos y cada vez que querían iban y se los embotellaban, o sea, tenían su sifón. Entonces, él me metió a mí en la degustación. En la degustación. La degustación. Y entonces desarrollo esto y empiezo al mundo de coñacs, de whiskies, la degustación, cata de whiskies, cata de vodkas, cata de gines. Y me entra una llamada de teléfono como a las 8 de la noche un día de un amigo mío de Arequipa y me dice, oye, Johnny, tengo un problema, tenemos acá un concurso de cata y está desorganizado, no está funcionando bien. De cata de pisco. Y le digo, ¿qué estás catando? Ajá. Me dice, piscos. Ah, Lucho, le digo, yo no cato eso. Yo no tomo pisco porque en mi restaurante, yo el pisco que uso es lo que se acostumbra a usar. Acuérdate, Fátima, lo que usábamos era pisco barato para hacer un pisco sour, ¿cierto? Totalmente. Siempre era una costumbre infame, o sea, terrible, que la gente cree que La para gente hacer no se acuerda. pero hacer un pisco sour podrías comprar cualquier pisco. Sí. Hoy día eso es terrible, ¿no? Entonces cuando me llama Lucho y me dice, quiero que me organices la cata, y dije, no, bueno, ¿me debes un favor, de acuerdo? No, porque él era gerente de Coca-Cola en Ica en una época. Vente para allá. Bueno, al día siguiente, Fawcett, 6 de la mañana para Arequipa. Dicho hecho, sirven las primeras muestras y los catadores, ¡pac!, se quedó volteado. De frente. No lo miraban, no lo olían, se quedó volteado. Y apuntaban, que paren. Y dije, no, así no se cata. Primero se mira. La norma dice que tiene que ser cristalino, claro, transparente y O sea, limpio. lo primero cuando uno va a catar un pisco es Miras. mirar. Miras. Tiene que Mírala. ser cristalino. Translúcido, limpio, brillante, cristalino. Tiene que ser diamantes líquidos derretidos en un baño María. Tiene que ser una cosa que tenga luz propia. Y que no tenga partículas en suspensión y que no tenga ningún color. Tiene que ser ni un atisbo de una sombra de un color arena, verde, acoñacado, nada. Nada. Cristalino. Cristalino. Muy bien. Entonces, lo primero para catar, vista. Una vez que has visto eso, lo traes a la nariz. De la nariz lo tienes que oler, pero oler con concentración. Oler primero para identificar errores, para identificar fallas que pueda tener. ¿De dónde puede haber un error en un pisco? En la fermentación, en la destilación, puede haber un pique cúprico en los alambiques sucios, entre un olor metálico que te deja en la boca. En la fermentación puede avinagrarse el mosto. Hay una serie de Y factores. eso sale en el olfato. Y sale de todas maneras, en el olfato y en la boca de todas maneras. O sea, Desde ahí viene la nariz. por eso tenemos que tener tanta higiene y tanto cuidado en la elaboración del pisco, ¿no? Es un proceso bien serio. Entonces, una vez que viene la nariz, primero quieres
identificar defectos. El pisco puede oler a querosene, a atisbos de querosene. No es que lo hueles, Claro. huele a querosene, no. Pero, ay, por ahí hay un olorcito que tiene a pintura. Oye, tiene un olorcito ligerito como corredor de hospital. Ah, no, ¿sabes que tiene un olor a pile de gato? Tiene un olor a erupto de bebé. O tiene olor a acetona. Que muchos tienen, que tenemos que tener cuidado. Una vez que identificas que no lo tiene, entonces ahora se interesa buscar a qué te recuerda. ¿A qué te recuerda? Descriptores. Ajá. Debes saber frutas, flores, perfumes, especies, esencias, cosas lindas, cosas ricas. Un pisco de quebranta, heno, pasto seco, pasas negras, tostada, pan tostado, levadura, granadilla, ¿cierto? Y luego de eso... En Italia te vas, frutas tropicales, mango maduro, piña madura, le encuentras. El torontel, cítricos, cáscara de mandarina. No es que tiene adentro, sino que los componentes químicos te recuerdan a ese aroma. Y de ahí finalmente recién... Y de ahí finalmente lo pasas a la boca y lo tomas. Y primero, no estás tomando un cóctel que es un cóctel de alambre de púa o un cóctel de cactus. Tiene que ser una cosa que tiene que ser Que un pase terciopelo. suavemente a pesar del grado alcohólico. A pesar de que es fuerte, en tu primer trago te va a quemar. O sea, vas a tener una impresión de alcohol fuerte. 43% de alcohol es fuerte. El vino tiene 13, 12. Este tiene 43. Pero si va de la 4. parra a la garganta, no tiene que Tiene que ser pues una maravilla. molestar. Quiero compartir otra mirada contigo, ¿sí? Vamos a verla. Johnny Schuller, un extraordinario peruano que se apasionó por el pisco, su difusión y su promoción a nivel nacional e internacional. Y lo hizo de diversas formas, a través del récord Guinness del mayor número de botellas de pisco coleccionados, a través de la colección de los mapas más antiguos que hacen referencia al puerto, a la ciudad de Pisco y que formarán parte de los registros en la UNESCO. Más de 20 años como catador en este prestigioso concurso internacional en Bruselas. Y a nivel nacional, fuiste uno de los que promoviste la conformación de la Cofradía Nacional de Catadores, herederos del Marqués de Caravantes, nada más ni nada menos. Y a partir de ahí se formaron otras cofradías que ahora existen para promocionar la calidad del pisco. Muy bueno. Lindo, lindo. Lindo porque con Juan Carlos en la Universidad Agraria dictamos el primer curso de cata de catadores, la formación de catadores, el primer curso de formación de catadores. Yo fui profesor con Juan Carlos en la Universidad Agraria de lindo. Bueno, permítame hacer una pausa y regresamos con la mirada de Johnny Schuller. Ya volvemos. Gracias. Estamos de regreso con la mirada de Johnny Schuller y ya que está Johnny aquí tenemos que aprovechar para sacar todo el conocimiento. Johnny, muchas personas se preguntan ¿qué es esto de la denominación de origen? ¿Cómo que Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna solamente pueden hacer pisco? ¿Y qué pasa si yo hago un pisco, no sé, en Trujillo? ¿Qué es una denominación de origen? Una denominación de origen es un concepto que protege una serie de elementos. Protege primero condiciones climatológicas, terruño, condiciones de tierra, suelo, condiciones orográficas, climatológicas, hidrológicas, agua, tipo de agua, temperaturas, clima, mucho calor de día, mucho frío de noche, desierto, tipo de arena, tipo de tierra, cepas y sobre todo y además tradición y costumbres. Por ejemplo, solamente champán hay de esta zona. El champán de Francia que es más chico que San Isidro y Merlot juntos. Claro, si yo ¿Cierto? hago en España... No, y fuera de eso tiene otro nombre, no se llama champán. Perfecto, esa es la denominación de La origen. denominación de origen protege un producto
que por sus condiciones de terruño, las cualidades de clima, tradición, historia, agua, sol, todo esto, producen un producto que es irrepetible en otras zonas. Porque no hay esas condiciones. Claro. Tú puedes venir acá y dices, voy a hacer un coñac. Claro, agarras la uva, la chanca, la fermentas, la pones en madera 10 años. Coñac, no. Coñac solo se hace en coñac. Muy bien. ¿Y la Champán denominación? se hace- pisco solo se hace en las zonas, La denominación de origen exacta dice, pisco es el producto obtenido de la destilación de mostos recientemente fermentados producidos en los valles costeños de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Sama, Caplín y Locumba del departamento de Tacna. Ahí está, la Nada denominación de origen. Nada más. ¿Por qué? Porque la uva ha sacado de la Pachamama, ha sacado de la tierra una serie de elementos aromáticos, sabores de la fruta, que no la puedes repetir. Entonces, ejemplo, me voy a Piura y doy una charla, una clase maestra, y me dicen, pero si yo he sembrado quebranta, acabo de hacer pisco. Allá le dije, perfecto. Entonces yo voy a ir a San Lorenzo, voy a agarrar 10 árboles de limón y me los voy a llevar a Ica y los voy a plantar y producir limones. No te va a dar, ¿cierto? Ya. No te va a dar. Te va a dar la fruta, pero no te va a dar con las mismas características organolépticas que te da la fruta allá. Claro. Entonces, ¿por qué el pisco sí? Claro. ¿Cierto? Entonces, clarísimo, denominación de origen. Entonces, la denominación de origen protege eso, pero también protege la garantía al consumidor, porque tiene una serie de normas, metales pesados, graduación alcohólica entre 38 y 48, una serie de normas, y además el productor tiene que mandar la botella de Indecopi, y esta pasa por un cromatógrafo de gases y por un experto catador que define, después de un examen organoléptico, si el pisco pasa o no pasa. Si eso no es, si está adulterado, si han usado azúcar, si han usado uvas que no deberían haber usado, porque se hace trampita por todos lados. Claro, ahora, quiero compartir, déjame otra mirada y seguimos hablando del pisco, vamos a verla. La amistad de varias décadas con Johnny Schuller nos une en un objetivo común que ha sido la defensa de la peruanidad del pisco. Él, a través de diversos medios, como promotor, como empresario, como gran catador y como conocedor de los sistemas de producción del pisco, ha hecho una defensa indeclinable de la historia, de la producción, de la manera como el pisco se ha insertado en la peruanidad. Yo, desde que fundamos la Academia del Pisco allá en el año 2003, he admirado mucho su trabajo y hasta el día de hoy nos sentimos muy unidos y seguimos llevando adelante iniciativas cada vez más profundas para lograr el reconocimiento nacional e internacional de nuestra bebida más emblemática. Evidentemente el que está hablando, pues creo que se merece, al contrario, él se merece todo el trabajo. Ha escrito 3 libros sobre la defensa, la absoluta defensa de la peruanidad del pisco, como no ha hecho nadie. Yo creo que Gonzalo Gutiérrez se merece verdaderamente para Gonzalo. Ahora, Gonzalo. Esta discusión, muchos jóvenes que han nacido hace poco y que ahora tienen 20, 22 años, a veces no tienen los conocimientos exactos y ha habido muchos videos tuyos viralizados sobre la defensa, Sí. por qué el pisco es nuestro y por qué lo defendemos y lo tenemos que defender. ¿Y qué pasa con nuestra bebida? ¿Cuál es esta gran discusión que se da? Fíjate, México defiende al tequila, Francia defiende el coñac, el champán. Italia su grappa, ¿no? Sobre todos los países tenemos, cada uno tiene sus productos. Porque hablan de lo que somos, de la peruanidad, de la parte de la tradición. esencia de nosotros. Entonces, pisco es de repente un accidente, ¿no? Vienen los españoles al continente americano, seguidos de una cantidad de grupos religiosos, y cuando llegan acá al continente americano se encuentran que no hay vitis vinífera. Al no haber vitis vinífera, no hay vino. Al no haber vino, no hay misa el domingo. Entonces rápidamente agarran su teléfono y le mandan un WhatsApp al rey de España y le dicen, mándanos. Y se traen la uva. Entonces la uva entra pues por
Las islas del Caribe, van por allá, se plantan, no funciona, entran a Centroamérica, Panamá no funciona, Colombia, Venezuela no funciona, baja Ecuador, no produce. En el norte empieza a producir unos racimitos, pero no produce una uva. Y finalmente, como dice Toro Lira, en Lima, y además lo dice Luciano, y está escrito pues, en un montón de libros que ya los historiadores y los que han hecho todas las investigaciones, se siembra en Lima. Montenegro, que fue alcalde de Lima, tiene el primer viñedo del Perú en Lima. La uva sube a Ayacucho, a Huamanga, baja a Ica, baja a Cusco, no siembra en Cusco, pero baja a Ica y es un fenómeno. De repente este tallo seco español se convierte en una planta que da pues, una fruta abundante. Tanto así que el tamaño del racimo quiebra la unión con la planta y se llama quebranta, ¿no? por el tamaño de sus racimos pesados. Y esta uva empiezan a producir vino, sobre todo para la iglesia. Pero este vino que había que mandarlo pues, a la sierra, a Potosí, a Bolivia, a la mina, no era un vino que se torcía rápido, porque no era un vino. Entonces, ¿cómo dicen? Vamos a mandarlo, lo mandaban pues, en recua de mulas, de llamas. Pero pues, mucho peso. Ahora, si lo destilamos, bajamos una cuarta parte del peso. Entonces lo empezamos a destilar y encontramos un milagro, que salía un destilado maravilloso. Entonces hemos encontrado documentos en el Archivo General de la Nación de 1593, 94, que ya hablan de elaboración de aguardiente en el Perú. Y el puerto de embarque de todo este aguardiente era el puerto de Pisco. Y era aguardiente de Pisco. Era aguardiente de uva del puerto de Pisco. Así llenaban la guía de embarque, ¿no? 80 botijas de aguardiente, conteniendo aguardiente de uva del puerto de Pisco. Pero el pata se cansaba pues, de escribir tanto así, entonces de repente dijo 80 botijas de aguardiente Pisco, 80 botijas de Pisco, 80 piscos. Nombre toma, como Jerez, toma el nombre del puerto de Jerez, como Coñac, toma el nombre de su ciudad, como Champán, toma el nombre de su ciudad, como Oporto, toma el nombre del puerto. El aguardiente elaborado en el Perú toma el nombre del puerto donde se embarca, Pisco. Entonces, eso es nuestro. Hay documentos de historiadores, un historiador argentino que trabaja para Chile, que documenta y tergiversa lo que encuentra, ¿no? Porque él dice que su libro se llama El Pisco nació en Chile. Entonces, vamos a entrar un poco en polémica ahora, pero él argumenta que en la hacienda Ugarte, en 1717, se encuentra un inventario que dice 3 botijas de pisco, 3 botijas de aguardiente de pisco. Y dice, ya estábamos haciendo pisco nosotros. En 1700. En 1717. Pero lo que él escribe en su libro es 3 botijas de aguardiente pisco con minúscula. Y con Gonzalo se ha encontrado el documento original que dice 3 botijas de aguardiente pisco con P mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que 3 botijas de aguardiente que vienen del puerto de Pisco. No es un producto genérico. Entonces ha tergiversado la información. Entonces, ese argumento derrota todo el ejercicio de nuestro país, querido vecino, sobre la pretensión de que Pisco se hizo primero en Chile. No tenían un puerto. Entonces dice que la primera denominación de origen Pisco la hacen ellos en 1931. En efecto, en 1931 deciden que todo el aguardiente que se produce en tales regiones se va a llamar Pisco. ¿Por qué? A ver, explícame por qué decides eso. ¿Cuál es el sustento? Crean su denominación de origen, Pisco, en 1931. Y de pronto, muy inteligentemente, se dan cuenta que no tienen una ciudad, un pueblo, un puerto que se llama Pisco. Ajá, ¿y qué hacen? En 1936 le cambian el nombre a un pueblo y le ponen Pisco. Ahí está. Ya, espérense, Ahí está todo. porque ahora vamos a hablar cómo se hace, cuál es la diferencia, pero antes quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verlo. A Johnny Schuller lo conocí cuando comencé a interesarme en el tema del pisco y su investigación. Yo no he conocido en todo el tiempo que estoy en este asunto a nadie que sepa tanto, no solo de la historia y de las calidades del pisco, sino de su producción y de cómo difundirlo.
Estamos agradecidos todos los peruanos por todo el trabajo que se ha dado para poder difundir lo que es nuestra bebida bandera. También debo decir que de sangre le viene al galgo, porque a su padre el Perú le tiene una deuda, ya que él fue el que inició todo este esfuerzo del desarrollo de la producción de pollos y el consumo de pollos, que hoy día es la proteína más consumida en el país. Gracias, Johnny, por todo tu esfuerzo. Qué lindo, Eduardo. Qué lindo. Eduardo, ¿no? Que también te Gracias, quiere tanto. Eduardo. Gracias. Johnny, entonces, hablábamos de esta frase, de la parra a la garganta. ¿Qué significa y cuál es la diferencia con la elaboración del aguardiente que se hace en Chile? Lo esencial es que nosotros los peruanos tenemos que conocer la singularidad, Fátima, del pisco, porque es distinto. Nosotros tenemos mucho orgullo de que el pisco es peruano y lo vamos a defender. Oye, ¿sabes qué? El pisco es peruano. Y, mozo, sírveme un whisky. Claro. ¿Y a dónde está tu defensa del pisco, no? Entonces, ¿por qué es distinto, Fátima, el pisco? Hay una serie de elementos. Primero, yo entro en conflicto un poquito con Indecopi, porque la norma técnica dice destilado de mostos recientemente fermentados. Entonces, yo entro al diccionario real de la lengua española y leo la palabra mosto. Mosto dice zumo de uva, jugo de uva, sin fermentar. Busco la palabra vino. Zumo de uva fermentado. Si el pisco está hecho de un producto recientemente fermentado, es vino. Ahora, no es un vino, un Merlot, un Malbec, un Cabernet Sauvignon terminado. Es un vino ácido, pero ya es un vino crudo, es un vino madre. Pero a ver, llega la uva y lo que se hace, se pisa. Y ahí tenemos la famosa vendimia con la pizza. Ahora ya hay máquinas, pero a mí me gusta todavía la parte romántica de ver estas chicas tan lindas. Que lo hemos hecho ahora el sábado. Y se pisa la uva. Entonces, ¿qué pasa? De ahí se pisa la uva se pisa en el lagar, la uva pasa a una puntalla donde hay una fermentación. Pero estás hablando de lagar, puntalla, son términos que no todo el mundo conoce. Pisamos la uva. Y de ahí esta uva pasa a un contenedor, a un recipiente. A un recipiente. Donde empieza a fermentar. Porque en la cáscara natural, en la cáscara de la uva, en el campo, hay una levadura natural, salvaje, que es un hongo, que apenas se raja la cáscara, sale azúcar. Y el hongo se alimenta de azúcar. Empieza la fermentación. Comienza a fermentar. Cuando has chancado esta uva, la has pisado, ya has soltado todo el jugo. Y la levadura, pues, está en agosto. ¡Ay, qué maravilla! Y empieza a comerse todo el azúcar. Y entonces este jugo transforma la levadura, este jugo, en media molécula de azúcar, media molécula de alcohol y media molécula de gas carbónico, dióxido de carbono. Pero este jugo lo pasamos entonces ahora sí a lo que es... A un fermentador. A un fermentador. ¿Cuántos días más o menos? En Ica más o menos entre 7 y 8 días fermenta. Muy bien. Termina la fermentación. Entonces, ahí una vez que ponían en esas botijas. Ahí la ponían en las antiguas botijas fermentadoras. Las botijas que uno ve, ¿no? Cuando va... Las más chatas. Las más altas eran para guardar pisco, las más chatas eran para fermentar. Entonces, ahí fermenta. Una vez que completa la fermentación a cero, queda cero azúcar, la levadura se ha comido todo el azúcar, lo llevas al alambique. Al alambique es como una olla, ¿no? Es una olla de cobre que tiene una tapa y tiene un capitel, como una pera arriba, y tiene un cuello de cisne y tiene un serpentín en agua fría. Ajá. Entonces, ese mosto va a esta olla. Vino. Bueno, ese mosto recientemente fermentado. Este vino, miren qué elaborados somos los peruanos. Pero es que el mosto, la norma dice mosto recientemente fermentado. Pero es un vino que está. Pero es un vino crudo, es un vino madre. Lo ponemos en esta olla. Que está totalmente cerrada. Completamente cerrada. Va evaporando. Le mete fuego abajo. Fuego abajo. Hoy va día, evaporando. Gas. Va evaporando. El capitel, esta pera de acá, captura esos vapores, los envía por el cuello de cisne y los mete en este serpentín que está en agua fría donde se condensa. Imagínense. Se vuelve líquido, el vapor se vuelve líquido de nuevo. Y eso es lo que tomamos. Sí. Lo primero que sale... Cabezas. La cabeza. Eso sale a qué grado alcohólico. Metanol, tienen cosas desagradables, inclusive de aromas. Entonces, lo separas la cabeza. Empieza a correr
todo lo que es el corazón, el cuerpo, que en algo, en Ica le dicen chicharrón. Ajá. El chicharrón. Corre toda esta parte central de la producción y cuando llega a unos 20 grados de alcohol lo que está saliendo, cortas y queda lo que son las colas. Eso que tampoco ya También se descarta. Imagínense. Y tú te quedas solamente con esto. Eso es lo que La norma tomamos. dice que tiene que tener entre 38 y 48 grados para llamarse pisco. Menos de 38 no se puede llamar pisco, más de 48 no se puede llamar pisco. Ajá. Y eso lo llevas a guardar en una cuba de guarda o en acero inoxidable o en botellones de vidrio, a donde todavía no lo embotellas. La norma dice mínimo de reposo, porque el pisco no se añeja, porque no quiere madera. Claro. Reposa 3 meses mínimo. Nosotros, yo prefiero que el pisco se guarde un año antes de embotellar, porque el pisco se redondea. Pero se han dado cuenta que no interviene la mano del hombre. Desde Nada, que va no al tocó alambique, nada. por eso es de la parra a la garganta. De Quiero parra, compartir claro. otra mirada contigo. Vamos a ver. Hola Johnny, sorpresa. Un beso. Quiero decirte que cada clase tuya de pisco es una historia del Perú. Uno sale besando el suelo del Perú cuando escucha una de tus exposiciones hablando sobre el pisco, hablando sobre esta tierra bendita. Gracias, papá del pisco. Tú eres el patriarca del pisco, eres el que nos has conducido a todos a esta gran maravilla del patrimonio cultural del Perú, que es el pisco. Saludos, saludos Fátima, nos vemos. Linda Sensibel, también una gran promotora con piscos y tacos. Que... Oye, ya no sigas que me vas a hacer llorar, por favor. Entonces, No, vamos a hacer una pausa entonces. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la mirada de Johnny Schuller. Ya volvemos. lindo recuerdo. Estamos de regreso con la mirada de Johnny Schuller y cuando él habla, esa pasión la transmite. Uno tiene ganas de seguir amando este país que tanto nos da. Y bueno, Johnny, nos hablabas de cómo es Ya. el pisco y ahora vamos cómo es el aguardiente que se hace en Chile. La diferencia. Yo creo que esencial es que todos sepamos que, bueno, primero que ellos también lo hacen de un mosto recientemente fermentado, hasta ahí está bien. Pero como todos los demás aguardientes que proceden de la uva, la grappa, la raquia, el chipuro en Grecia, todos, en Italia, Portugal, la queimada, todos, el orujo de Galicia en España, tienen que destilar, todos están hechos de restos. Toman la uva, la prensan, sacan el mosto para hacer vino y lo que queda, las cáscaras, el raspón, el ollejo, todo lo que queda de la prensa, lo llevan a una poza, lo refermentan y eso hacen aguardiente. Nosotros tomamos la uva, la prensamos, chancamos, sacamos el mosto, fermentamos el nuestro y eso hacemos nosotros, el pisco. Ajá. ¿Correcto? Y las Primera horas gran- las botamos nosotros. Y la echamos en los caminos para que no haga polvo. Así es. Pero con eso, muchos países hacen aguardiente, nosotros no. Que está Nosotros- bien. Sí, pero, y Claro. además buenazos. Buenísimos. Buenísimos. Pero nosotros no. Nosotros somos mucho más sofisticados, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestro destilado de un aguardiente recientemente fermentados. La mayoría, todos los países tienen que destilar 2 veces. Porque por alguna razón, coñac sale del alambique en la primera pasada en 24 horas de alcohol. La botella dice 40-41. ¿Qué tienen que hacer? La meten por una segunda vez al alambique, sale a 68. ¿Cómo lo bajan? Con agua. Y así se hace whisky, gin, vodka, ron, tequila. Así se hacen todos. Todos los destilados del mundo se destilan 2 veces. Todos. En el Perú, por norma, está prohibido. Solo podemos destilar una sola vez. Porque en cada destilada le vas quitando estructuras, le vas quitando aromas, le vas quitando sabor. Por eso el vodka que se destila 8 veces no sabe a nada. No huele a nada más que alcohol porque le has quitado todo, ¿cierto? Entonces acá solo se pasa una vez, allá se pasa 2 veces. Al pasar por segunda vez, el coñac, el whisky, el gin, el vodka, el ren, el tequila, todos están en 68, 70 grados de alcohol. ¿Cómo lo bajan a 40? Con agua. Eso es tu whisky favorito, tu vodka favorito, no voy a decir las marcas para no ser cherry, pero tu tequila favorito,
Todos tienen que hacerlo, porque así se produce y esa es la forma estándar de hacerlo. Y Claro, no es malo. Y no es malo, eso es lo que tenemos que entender, pero es acá otra está- manera. Pero acá está prohibido. Acá está prohibido. Y Claro. Chile sí lo tiene que hacer, porque Chile tiene que destilar 2 veces, porque su primera destilación le sale como coñac a 24 grados. Lo destilan, por eso es bidestilado, 2 veces destilado, eso. Bacán, ellos más sofisticados, no. Al destilar 2 veces se le dispara el alcohol y tienen que bajarlo con agua. Y por otro lado, la mayoría de whisky, gin, whisky, rones, coñacs, tienen que pasar por madera, porque eso es lo que le aporta la estructura aromática al producto. Porque el alcohol que sale del alambique de un whisky no sabe a nada, sale incoloro, sale blanco como el pisco, sale blanco. Y la madera es lo que Y le da. el roble, la madera, inclusive la cachaza entre madera, chile entre en madera, coñac entre madera, armañac entre madera, whisky entre madera, ron entre madera. Nosotros no. Porque ¿qué queremos nosotros? La rama de Pachamama, lo que nos dio la naturaleza, lo que nos dio la tierra, la mano del hombre, el Inti, el sol, el agua, los de hielos andinos. Eso es lo que queremos dentro de la botellita que me ha capturado dentro. Y sabes qué, Salud. Johnny, yo creo No, es- que desde aquí, y ahora que estás tú, Esa es la diferencia. hay que rendirle homenaje a todos los productores del pisco del Perú, que en los momentos más duros, Sobre todo en época de reforma agraria, que lo en la decía. época la de reforma agraria, La guerra con Chile. la guerra con Chile, cuando vino estos virus, estas Sí. bacterias, mantuvieron Sí. la tradición y aunque sí hacían pisco para su familia, Sí. pero gracias a ellos tenemos el boom del Hemos pisco salvado ahora. el pisco, sí. Hemos salvado. Así que desde aquí, Sí, un de homenaje, hecho, vamos a repetir, a para todos Lima, los pequeños productores Ica, de Lima, Ica, Arequipa, Arequipa, Moquegua y Tacna. Moquegua, Y Tacna. Tacna. Luego hay Sama, Caplín, Locumba en Tacna. Oye, maravilloso, porque gracias a ellos, a estos pequeños productores, que salvamos nosotros al pisco, sí. Hoy día ya hay nuevas empresas, ya se está formando. Pero esas familias, Pero ¿no? siguen, Esas sí. historias que nos cuentan. Vamos a ver ahora, entonces, permíteme compartir otra mirada. Desde Pozo Santo, un afectuoso saludo para ti, estimado Johnny, un lugar donde pedimos y agradecemos. Cómo no agradecer tu amistad y todo el trabajo que haces en beneficio del pisco. Un fuerte abrazo por ser no solo el embajador de nuestro producto bandera, sino nuestro gran amigo, una extraordinaria persona. Hasta siempre. Ahí estaba Carmen, habló Cecibel y este cariño que te tienen, ¿no? No solamente los productores, sino los catadores como Cecibel, los ingenieros expertos como Juan Carlos, mirada internacional, como lo hemos visto con Gonzalo, con Eduardo. Y qué bonito, ¿no? Que te quieran así, Johnny. Ahí está pues todo lo Qué que... maravilla que es. No, gracias. Gracias. Realmente me has sorprendido. Lindos, sí. Es que realmente te mereces todo esto porque nunca has dejado de trabajar por el pisco, por los productores, por el Perú y eso, como lo decían estas miradas, te lo agradecemos. Pero ahora quiero compartir otra cosa más contigo. Vamos a verlo. Bienvenidos a Por la Ruta del Pisco. Qué lindo es amanecer en un viñedo. A Johnny lo conocí en una entrevista de trabajo. Él buscaba productor, yo era productor. Creo que él no sabía mucho de televisión en ese entonces porque me preguntó más cosas personales, más cosas para ver si conectábamos. Y fue el inicio de casi 9 años de chamba con Por las Rutas del Pisco. Definitivamente el programa de Johnny dejó un legado, marcó un hito. Hay un antes y después en la cultura pisquera. Él dio a conocer los innumerables concursos que se desarrollan en el interior del país, de los cuales nadie conocía. Creo que le dio mucho valor al trabajo del bartender, al trabajo de la mujer o del hombre que cuida la tierra. Creo que le dio un valor que pocos conocían. Entonces creo que definitivamente hay un antes y después de Johnny Schuller en el tema del pisco, en el tema de la gastronomía. Johnny logró impactar, íbamos a las fiestas, viajamos mucho por todo el Perú. Lugar al que llegábamos, la gente saludaba a Johnny, abrazaba a Johnny, se acercaba a Johnny, le agradecía a Johnny. Le hablaban del trabajo que está haciendo, le hablaban del programa. Johnny siempre tuvo tiempo para detenerse a hablar con absolutamente todos. Hemos ido al extranjero y no sabes, en Los Ángeles, en Nueva York,
la cantidad de gente que reconocía a Johnny, que lo paraba. Johnny Schuller era una estrella y todos los peruanos realmente lo buscaban y lo querían. Recuerdo una vez que estábamos de viaje y uno de ellos dijo, hacía mucho calor, dijo, ahorita vendría bien en realidad un pisco sour, creo. Y Johnny se paró y en 2 minutos bajó un maletín y el maletín lo abrió, se abría todo así, y era todo lo que necesitabas para preparar un pisco sour. Y esa noche nos preparó a todos un pisco sour espectacular y ya nos fuimos a dormir. Johnny tiene 50.000 ocurrencias que hacen que tu trabajo con él sea sumamente divertido y 100% peruano, ¿no? No existe alguien más que yo haya conocido, que quiere, que conozca y que haga lo que sea porque el Perú esté bien, porque el Perú esté arriba. Él está enamorado del pisco y de todo lo peruano. Gracias, Johnny, por haberme enseñado tanto sobre pisco, enseñarme a quererlo, enseñarme a disfrutarlo. Gracias por el trabajo que haces por el pisco y por el Perú. Fue una experiencia genial estos 9 años en Por la Ruta del Pisco. Inolvidables totalmente. Muchos éxitos siempre, mucha felicidad para ti. Yo creo que no fue Gustavo, porque el motor detrás mío ahí fue Gustavo. Gustavo fue el que me motivaba, Gustavo fue el que me decía, oye, con tu característica alegría de siempre, antes de salir a cámara, siempre me empujaba, siempre, sí. Casi 9 años hemos trabajado acá. Y creo que ese equipo, Gustavo, Pablo, el equipo que viajamos por todos lados, sí, yo quedo agradecido porque lo extraño. Yo extraño esas visitas que hacíamos, extraño esos viajes, porque no solo las zonas productoras, Fátima, nos hemos ido pues a grabar en Tarapoto, alguien que decía que preparaba un cóctel especial con pisco, vámonos a Tarapoto pues a ver qué está haciendo, ¿no? O sea, era esa mucha aventura, mucho esto, pero sobre todo era pisco, ¿no? Lo que estábamos buscando era qué haces con el pisco, cómo lo tomas, cómo lo trabajas, en gastronomía, en coctelería, o puro, como me gusta a mí, ¿no? La copita, como que los pisqueros nos gusta sentarnos a tomarlo puro. Si ahora me dices, ya, tu última copa de pisco, Ajá. ¿a dónde la voy a tomar? Bueno, agarro mi camioneta y me voy a Caravelí y me tomo una copa de moscatel, de pisco moscatel. De pisco moscatel. Pero te voy a decir que me va a demorar fácil una media hora o 3/4 de hora en tomarme una copita. Para disfrutar. Porque la voy a oler y la voy a oler y la voy a saborear y la voy a oler porque eso es pisco. No solo el moscatel de Caravelí, pero hay en Vítor, hay unos piscos, unos ocholados de negra criolla con Italia ya maravillosos. Hay en Lunahuaná unos de uvina extraordinarios. Hay en todos lados de estas 5 regiones hay piscos maravillosos. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir, ¿no? Bueno, quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verla. Desde el Archivo General de la Nación queremos darle un afectuoso saludo a Johnny Schuller, quien además es un colaborador y sobre todo un gran amigo de nuestra institución y que colaboró mucho en nuestra Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación y nuestro reconocimiento también de parte de UNESCO a los documentos que custodia el archivo relacionados al pisco. Ese entusiasmo y ese cariño por los archivos y por la historia de nuestro país ha llevado a que don Johnny también, que custodia unos mapas relacionados a la historia del pisco y al territorio peruano y a la vía del pisco en particular, fueran declarados como Patrimonio Cultural de la Nación y también tengan un reconocimiento como UNESCO. Hoy invitamos también a la comunidad a que pueda sumarse, así como Johnny, a la protección, a la valoración de los documentos históricos que hacen grande a este país. Gracias. Gracias. Trabajo muy importante el que está haciendo el Archivo General de la Nación, que empezó Ricardo Moró, que fue el que metió la aguja del pisco a todo este grupo que trabajaba. Él ya no está ahí, pero sigue promocionando. Yo creo que esto es lo más importante que hemos encontrado en mucho tiempo. Y este es el trabajo que debemos hacer. Tenemos que seguir. Mi preocupación es que
Nosotros tenemos que lograr lo que logró Champán y lo que logró Tequila. Nosotros tenemos que reconocer un reconocimiento internacional que pisco solo se hace en el Perú, punto, nada más. Hoy día tenemos en Argentina 4 o 5 marcas. He publicado una foto en mi Instagram de un pisco brasilero. Por favor, tenemos que esto se tiene que formar, se tiene que convertir en cuestión de Estado. Bueno, así es un llamado para todos, porque esto tenemos que hacerlo desde casa, entendiendo lo que significa el pisco y la tradición. Hacemos una pausa, regresamos con la mirada de Johnny Schuller. Ya volvemos. Creo que vamos a tener que hacer otro programa con esta mirada de Johnny Schuller. Johnny, te pido que nos dejes en nuestra pizarra alguna frase, porque así siempre vamos todos aprendiendo un poco. Y desde aquí nuevamente el cariño para todos nuestros productores de pisco. A ver, ¿qué nos dice Johnny? Ay, Johnny, por Dios, imagínate. Bueno, me agradeces, Johnny, y al Perú por toda esta vida maravillosa, una vida maravillosa. Tu firma, por favor, que empezó con tus padres, que te dejaron este legado de lo que debemos de hacer por la patria y que continúas con esta vida maravillosa, bailando en Ayacucho, con las clases de pisco, con las catas y sobre todo con el reconocimiento de nuestros productores. Y de todos mis amigos y todos ustedes y este canal, ¿no?, que hicimos tanto trabajo por el pisco. Bueno, ese ha sido un pequeño reconocimiento de este gran aporte a la cultura del país, de nuestro patrimonio cultural como es el pisco. Nos vamos, ha sido la mirada de Johnny Schuller. Muchas gracias a todos, gracias.